Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio del Hilo Rojo, nuestro podcast de economía fácil acá en Infobae, en lo que es la última semana antes de las PASO que se van a hacer este domingo. Ustedes saben que por aquí pasaron economistas de La Libertad Avanza, como Diana Mondino, como Ramiro Marra, de Juntos por el Cambio, como Lucas Liach, Martín Tetaz, de la City, como Leandro Sicarelli. Y la verdad que yo estaba con muchas ganas de tener a alguien del oficialismo, del gobierno, y me sugirieron una persona que tiene una gran trayectoria dentro del Frente de Todos, como es Carlos Heller. Bienvenido, Carlos Heller, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? al podcast, pero además con una claridad sobre los temas económicos, que tiene esa capacidad de traducirlo a un lenguaje llano para que entiendan todos. Vamos a tratar. Eso vamos a tratar. Y para romper un poco el hielo, la primera pregunta es: ¿cómo ves este momento? Hoy es lunes, viste que la City está como media alterada, última semana, siempre hay como mucha más incertidumbre. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando? Bueno, no nos alcanzaría el programa Sí, para sí. hacer una visión de lo que está pasando. Hay por un lado toda la operación de la corporación mediática, diría yo, que por todos los medios trata de crear la mayor incertidumbre posible. Entonces, por ejemplo, si se negoció un acuerdo con el fondo, que se firmó entre el gobierno argentino y el staff técnico del fondo, se pone en duda si después de las PASO se va a liquidar los fondos o no. Decime una vez que un acuerdo firmado con el staff no se haya concretado porque el directorio lo cambió. Jamás pasó. Pero se instalan dudas. O se pone, para pagarle al fondo, la Argentina se volvió a endeudar. No se volvió a endeudar. Resulta que los yuanes, que eran papelitos de colores, ahora parece que eran reservas. Entonces, si se logra utilizarlos para un buen fin, como es cancelar esta deuda sin tocar la reserva en dólares, la Argentina se volvió a endeudar. Es verdad. La Argentina no se volvió a endeudar ni canceló, utilizó mecanismos alternativos y sorteó el vencimiento que tenía hasta que en la segunda quincena de agosto le lleguen estos fondos Del FMI. del FMI, que son fondos que Argentina ya pagó, que lo que no hay que dejar de decir del crédito que Argentina tomó en el la 2018. gestión de Macri. Y ahí te meto un bocadillo. Cuando uno lee ese preacuerdo que firmó Sí. el staff técnico, quedan algunas dudas, o por lo menos muchos periodistas lo mencionan, y vos seguramente Sí. tenés información, de que para esa segunda quincena de agosto el FMI estaría pidiendo algunas medidas adicionales antes de efectivamente girar esos fondos. ¿Existe algo así o no? Yo entiendo que no, por eso es lo que decía antes. Hay que distinguir, primero, yo no creo que haya buenos acuerdos con el fondo. Voy a decir lo que digo siempre. El objetivo es lograr el menos malo de los acuerdos posibles. Lo que no hay que tener es deuda con el fondo. Cuando tenés el pecado original, después hay que ver cómo se resuelve. Dicho eso, en el acuerdo hay objetivos, cosas condicionantes y recomendaciones, sugerencias. Por ejemplo, ¿qué es condicionante? 1.9 de déficit fiscal. Ningún cambio, es lo que estaba en el presupuesto que está aprobado. Reservas. Argentina logró flexibilizar la exigencia, que era de 8.000 millones de incremento de las reservas de acá a fin de año, a 1.000. Y el otro es emisión, que era creo que el 0,9 o algo por el estilo, y estamos bien porque... Las otras dos parecen bastante difíciles, ¿no? Cuando ¿Cuál? uno mira el déficit fiscal del primer semestre llegar al 1,9, Yo creo que no. que no, lo ves. Yo digo incluso por lo que afectó la sequía Obvio, en materia de yo te lo iba a decir, retenciones Argentina, y la baja de los claro. ingresos, ¿no? Escuchame una cosa, Antonio. Ponerle a esta Argentina 20, 21 mil, 22 mil millones más de dólares y 6 mil millones de retenciones, y toda la conversación es otra. No estamos discutiendo políticas públicas ahí, estamos discutiendo una catástrofe que se suma a todas las otras cosas que pasaron. Yo no dejo de decir
que en diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno, la primera ley que sancionamos en el Congreso fue la Ley de Emergencia Económica. Así es. Y establecimos 9 emergencias que prácticamente abarcan todo el aspecto de la actividad económica y que tiene que ver con la gente, porque la emergencia era laboral, sanitaria, educativa, previsional, medioambiental, no me acuerdo cuáles eran las 9. Entonces, no hay que olvidarse de eso, porque arrancamos de ahí. Y después vino la pandemia. La guerra, la sequía, todas juntas, no importa. Pero si solamente hubiéramos no tenido sequía, es decir, con el punto de partida y con la pandemia y con la guerra, si este año hubiera sido un año normal desde el punto de vista climático, no hubiéramos tenido problemas. Ahora ahí, con respecto a la sequía, ¿sentís que se puede hacer alguna autocrítica en el sentido de que tal vez reaccionamos un poco tarde en pensar eventuales formas de mitigar esto? Vos sos, además de un gran militante y diputado, un gran empresario, un banquero importante. Yo no soy empresario, pero no. Pero sos un banquero. Tampoco soy un banquero, dirijo un banco cooperativo, Okay, que tiene una importancia, entre ser banquero y dirigir un banco hay una importancia enorme. Pero no tiene diferencia en cuanto... Vos tampoco eras un empresario. Por eso. Pero no tiene diferencia en cuanto al know-how, que vos entendés el negocio bancario, así es. ¿no es cierto? Y también entiendo lo difícil que es gestionar, por eso muchas veces entiendo a los que gestionan como otros no entienden. Así es. Pero ahí mi punto es, viste que a quienes gestionamos se nos pide cierta anticipación y tener modelos de simulación de crisis y planes de contingencia. Una de las críticas que se les hace a este gobierno es, en materia de divisas, hemos tenido un superávit comercial en los primeros 3 años enorme. Y digo superávit comercial porque lo digo que se generó después de haber aumentado significativamente las exportaciones, pero también las importaciones que permitieron una recuperación económica de que crezca el Producto Bruto enormemente. Así lo digo yo, ¿viste? No hace falta que lo digas vos. Pero hay mucha crítica en el sentido de que ese superávit se dilapidó demasiado en permitir a las empresas que paguen deuda financiera privada accediendo a dólares que doña Rosa, don Heller y don Aracre no podían acceder, de alguna manera impidiendo que hoy pudiéramos tener un colchón de reservas que nos hubiese mitigado este efecto de la sequía un poco. Sí, estoy de acuerdo, pero hay que decir que estaban endeudadas las empresas, las provincias, porque una buena parte de esa plata también fue para pagar deudas que habían tomado las provincias. A las provincias le decían, endeúdese afuera que le conviene más. Y las provincias habían tomado mucha deuda. Ahora hay un litigio entre Córdoba, por ejemplo, y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional le dice, usá las tuyas y no me sigas pidiendo que te demos nosotros de las reservas escasas que tiene el Banco Central. También es cierto que hubo una salida importantísima de gastos de personas y sigue habiendo turismo y compras con tarjeta de crédito, altísimo el déficit que da, tanto el déficit turístico como el déficit en compras. Pero efectivamente sí, tendrían que haber tomado medidas antes más enérgicas para limitar todo eso, pero vos fijate que cada limitación es un parto, ¿no? Es cierto, y se queja todo el mundo. Y todo el mundo se queja y todos parece tener razón. Y es como, mirá, yo la otra vez estaba en casa almorzando y mi mujer me trae de postre una naranja y tenía un sellito que decía Valencia. Importada de Valencia. Claro, sí. Entonces sí. Lo llamaste a Sergio y le dijiste, ¿cómo me autorizás esta cira? Sí, claro. Es así, por eso sigue habiendo cosas que hay que seguir ajustando, apretando, no me gusta ajustando, que es horrible. Que hay que seguir controlando para mejorar la supervisión, sí, es así. Ahí, ayer... Pero déjame decirte otra cosa. Porque los que dicen eso, en general proponen abrir todo, liberar todo. De forma irrestricta. Claro, dejar que el mercado asigne, etcétera. Entonces yo digo, todo lo que se le critica a este gobierno no se resuelve haciendo lo que dicen los otros. Es mejorando lo que intentó hacer este gobierno. Y esto creo que es clave para entender el problema.
Ayer escribiste una columna, no me acuerdo en qué diario, si fue en Infobae o en Ayer Perfil, en Perfil, escribí ¿puede ser? en Página 12 En y Página, en Tiempo perdón. Argentino. Sobre que mencionabas mucho el tema de Lula. Claro, Y ahí yo te quería hacer una consulta en cuanto a eso, porque vos lo ponderás en tu sí. columna y mencionás cómo Lula hace referencia a que la Argentina ahora tiene un desafío este domingo y que ojalá... No, que- dice, habla de dos que- modelos. de Dice, dos modelos. claro, un modelo que deje todo en manos del mercado Sí, y que cree que las cosas se arreglan privatizando, o un modelo que cree que tiene un Estado así es. activo y que establezca las prioridades, etcétera. Pero ahí no tenés la sensación de que Lula se hace mucho el gallito con la Argentina, pero cuando tiene que tomar medidas financieras en Brasil, arruga, porque el presidente del Banco Central es ultraliberal, el ministro de Economía viene... O sea, es como que es súper disciplinado en Brasil. Lo que pasa, y buena pregunta, pero casi un centro a la olla, A ver, diría yo, metela. porque tiene que ver con otro de los temas que acá se discute, la de la independencia del Banco Central. Bolsonaro sancionó una ley estableciendo la independencia absoluta del Banco Central. Y el Banco Central de Brasil, en manos de alguien que puso Bolsonaro, no le da bolilla al gobierno nacional. Y eso también está mal, Está porque mal. pero logra estabilidad, no tienen inflación, crecen. No. Nosotros tenemos No pueden- 120% de inflación, Pero no este es por año e- se pero nos no, va a caer el pero PBI. no es por eso. Nosotros hicimos acá la reforma del Banco Central de la Carta Orgánica en el 2012 y ahí pusimos que el Banco Central tiene que tener autonomía para desarrollar su gestión en el marco de las políticas públicas que orienta el gobierno nacional, el que sea. Porque esto de un Banco Central dirigido por alguien que no tiene nada que ver con las políticas públicas, ¿no te suena medio raro que vos tengas una cosa tan importante del Estado? Resignar la política monetaria como propone, digamos, la Libertad Avanza, me suena raro. No Ahora, solo la Libertad Avanza, sí, todos. pero te diría que demasiada connivencia entre el Banco Central y el poder político que haga que las decisiones económicas se vuelvan demasiado populistas y en definitiva terminen perjudicando a aquellos que quieren beneficiar con una alta inflación, tampoco es beneficioso. No, pero eso sería suponer que... ¿Sabés cuánto es el crecimiento de la base monetaria en lo que va del año? No lo sé, pero entiendo que la emisión fue importante. Bajísima. Los números Eso me son sorprende lo que decís. bajísima. Buscalo, vas a ver, te vas a sorprender, bajísima. ¿Por qué es bajísima? Porque el Estado está logrando en cada vencimiento de deuda pública en pesos renovar por el 120, 130%, y ese excedente es parte para cubrir el déficit fiscal y tener que emitir menos. Pero acá, seamos claros, nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Lo que somos es enemigo del ajuste para resolverlos, para que no quede ninguna duda de lo que se trata. Incluso lo escuché a Sergio Massa decir que dentro de las 4 premisas que él piensa ejecutar si llega a ser presidente, está la del equilibrio fiscal. Ahora ahí déjame decirte algo. Viste que cuando, depende de qué lado escuches la cuestión del equilibrio fiscal, es o cortar gasto por acá o cortar gasto por allá. Pero hay algo que se menciona poco, y yo quería saber cuál era la opinión de Unión por la Patria en este sentido, que son estos dos temas. Por un lado, la captación de todo ese circuito de un 40-50% de la economía informal que no tributa nada y que nadie va a la pesca de eso, cuando nadie va me refiero a la AFIP. Y en segundo lugar, 3-4 puntos del PBI que Argentina invierte, yo diría malgasta, pero algunos dicen invierte, en regímenes de promoción industrial, como por ejemplo el de Tierra del Fuego, que está muy bien, generan, no sé, 50.000, 70.000 puestos de trabajo, pero mientras invertimos esa cantidad de plata en Tierra del Fuego, el Gran Buenos Aires no tiene esos mismos beneficios y hay 10 millones de personas con problemas. ¿Cuál es la opinión tuya y del partido? Déjame dar la mía, porque nosotros somos una coalición y podemos tener diferencias, matices, etcétera. Primero, yo dije antes, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero somos enemigos del ajuste para resolver el déficit fiscal. Los muchachos que hablan todo el tiempo de recortar gastos, nunca se les ocurre que podría haber una progresividad impositiva, por ejemplo, estableciendo, el otro día se publicó un informe de Oxfam que dice que las 772 corporaciones más grandes del mundo
ganaron en 2021 y 2022 $1.100.000.000.000 por año por encima del promedio de sus ganancias de los 2 años anteriores. Cierto. Acá también. Sí, claro. ¿Producto de qué? Del aumento de precios, producto de la pandemia. Entonces, ¿por qué eso tiene que quedar en manos de un grupo de empresas y no hay apropiación del conjunto de la sociedad a partir de progresividad impositiva? Porque una cosa es que yo te diga, bueno, vos tenés que ganar, porque tenés una empresa y tenés que ganar, y yo te digo, sí, pero no podés aumentar el precio de tal manera que te estás apropiando todo el tiempo del crecimiento de la economía. Hoy vi el informe del índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, 7 y pico, el de la ciudad. Hoteles, restaurantes, 12 y pico. Está así de gente, y suben, y suben, y suben, y no van a dejar de subir mientras siga habiendo demanda. En contrapartida a eso, la pobreza subió 4 puntos. Esperá, no, pero yo subió. Lo que te estoy diciendo es que justamente para atacar la pobreza y la indigencia necesitas recursos, y esos recursos deberían salir de los que ganan por encima de lo habitual y de la rentabilidad razonable. Dame un bocadillo ahí, un bocadillo. ¿Te acordás, digamos, todas las internas que hubo dentro de la coalición, digamos, y que en parte jugaron, me parece a mí, en contra a nivel parlamentario cuando se había propuesto tratar un impuesto a la renta inesperada? Sí. Y como venía de un lado que no era muy amigable con la principal accionista de la coalición, nunca se trató ese proyecto en el Congreso. No, espera. Yo, junto con Máximo Kirchner, presentamos y logramos aprobar el aporte solidario. Ese sí. Que nos costó sangre, sudor y lágrima lograr los votos. Se aprobó con 3 votos de margen. Pero eso era persona física. Yo te hablo renta inesperada ya sé, pero yo te digo, ¿sabes cuánta gente pagó el aporte solidario? 10.000 personas. Porque estaba previsto 12.000. 12.000, sí, bueno, serán, los otros 2.000 están en juicio porque no quisieron pagar, hicieron acciones judiciales y mayormente demás. Están perdiendo. Sin embargo, se recaudó un montón de guita. El otro día, para mi enorme felicidad, Sergio Massa habló de parte de esos recursos que habían servido para financiar el gasoducto. Es verdad. Es decir, porque el 25% de esos ingresos iban para el gasoducto. Pero ¿por qué no se trató este otro de la renta Porque inesperada? no hay acuerdo, porque no tenés número. Pero ni lo llevan al recinto. No, pero es que no se puede. No. A ver, yo estoy ahí. Hoy en día vos, para poder llevar algo al recinto, si no tenés 129 que pongan la colita en la silla, no podés sesionar. Y nosotros tenemos 111. No alcanza, no podemos tratar nada que no tengamos un acuerdo previo. Y hasta el orden del día hay que acordarlo. Por eso, no es que solo necesitamos ganar las próximas elecciones, sino que necesitamos crecer en representación parlamentaria para poder aprobar leyes. El otro día, mira, tenemos las universidades que queremos crear paradas. Le hablas de un proyecto como el del gas licuado, el acuerdo de YPF con Petronas, no tenemos número para tratarlo. Ley de alquileres. Ley de alquileres, no tenemos número para... Sí, el número que quieren tenerlo es para derogar, para que no haya ley de alquileres y para que quede en mano del mercado. La propuesta del PRO es esa, ¿Y la derogar. de Unión por la Patria cuál es? La de Unión por la Patria estamos en discusión. Yo te digo cuál es. La misma, porque acá hay un problema. El tema vivienda no se resuelve sin un gran plan público de inversión que genere una oferta de vivienda popular. No hay en ningún lugar del mundo vivienda popular hecha por el negocio. No, el negocio hace otro tipo de desarrollos inmobiliarios, que sirve para los sectores medios, medios altos, etc., pero no para resolver el problema de la vivienda popular. Entonces, primero hace falta una cantidad de guita, todo requiere inversión para hacer planes de vivienda popular. Cuando digo planes de vivienda popular, digo planes que sean accesibles para las parejas jóvenes, todo lo que hace falta. Para eso tenés que bajar la inflación de manera tal que puedas dar un crédito, pero porque hoy obvio, es inviable. No es inviable, porque, mirá, no, pero... 150. Sí, pero no, espera. A ver, nosotros acabamos de darle media sanción a los créditos UVA para corregir un error o un concepto que parte de la ideología que tenía el proyecto, la ley original, que es que la gente pague en función del RIPTE, en función del RIPTE, y que exista un fondo sobre la base de un aporte que haga el sistema financiero y demás para compensar en los meses que hay desfasaje
cuando la inflación le gana al RIPTE, porque vos al depositante le tenés que pagar para que te la deje, si no se la lleva. Si yo le digo al depositante, te voy a pagar el RIPTE, no me la deja. Entonces al depositante le digo, a vos te voy a pagar la inflación, te ajusto por la inflación. Y a vos, tomador del crédito, digo, pero vos me vas a pagar la cuota por tu salario. Y tengo que crear un fondo que compense. Creo que con los alquileres hay que ir por un camino similar. Es decir, si yo te digo a vos, trabajador, mirá, tu alquiler va a tener, hoy podés pagar 25, 38, lo que sea, y esto se te va a ajustar como se ajusta el índice salarial, vos te podés meter con tranquilidad. Y le digo al señor propietario, tu alquiler se va a ajustar por la inflación. Después tengo que bajar la inflación, pero yo mientras tengo que resolverle el problema a la gente. La inflación, déjame decir dos cosas. ¿Por qué hay inflación? Porque no es ni por emisión. Y sí, no es ni por emisión, ni por salario, ni por tipo de cambio, ni por tarifa. Básicamente la inflación de la Argentina hoy es expectativa, especulación y puja distributiva. Déjame hacerte dos preguntas finales, y una tiene que ver con esto, con la inflación, pero antes de la inflación es un poco más política la primera. Sí. Hay mucha gente que dice, yo votaría a Unión por la Patria, pero después de ver cómo fue tan disfuncional la convivencia entre Alberto como presidente y Cristina como vicepresidenta, no tengo ninguna garantía de que con Sergio no pase lo mismo. Bueno, primero te diría, no parece muy funcional la convivencia entre Bullrich y Larreta. Está bien, pero vos tenés que convencerlos entre Macri, de que voten a Sergio, ¿no? Claro, ya sé, ahora voy, pero yo digo, las disfuncionalidades, si las buscamos... Vos decís que son propias de las coaliciones. Y son propias de las coaliciones, eso quiero decir. Pero, por otro lado, creo que lo dijo Sergio el otro día, dijo, si yo gano la elección, el jefe de gobierno voy a ser yo. Alberto dijo lo mismo un mes antes de asumir. Sí, está bien, pero... si vos tenés en la coalición una fuerza como la que representa Cristina, tampoco se puede gobernar sin tener en cuenta pero su por opinión. eso te pregunto. Y hay que funcionar, hay que negociar y acordar. Hay que negociar y acordar. Ahí me dejaste la pelota picando para esta pregunta que es muy importante. Pero no, déjame antes que te diga una cosa. Dale. Todas las respuestas de lo que la gente con razón tiene enojo están yendo por este lado y no para el otro. Ninguna de esas cosas se va a resolver con las propuestas ni de Larreta, ni de Bullrich, ni de Milei, ni de ninguno de esos. Todas esas nos alejan más de las cosas por las que la gente está enojada. Entonces hay que insistir por acá, habrá que mejorar por acá, habrá que negociar más por acá y habrá que tener coraje para tomar medidas que no se pudieron tomar, pero todas son para este lado. Cuando uno analiza las experiencias de Argentina y del mundo en inflaciones con una nominalidad mayor al 100% anual como la que estamos padeciendo hoy, casi no existen ejemplos donde se pueda dar un mazazo, y mirá, te la estoy dejando ahí en el arco, un mazazo a esa inflación, si no es con un plan integral de estabilización que cambie los precios relativos. Es decir, hoy el salario está por el piso, el dólar a lo mejor el oficial está muy bajo, pero el otro está muy alto, los precios se fueron demasiado para arriba, y ahí tenés que, digamos, hacer como un enjuague y quizás un congelamiento por 6-8 meses. ¿Vos creés que, primero, Sergio piensa que si él es presidente debería avanzar por ese lado? Y segundo, ¿la convencería a Cristina para que pueda avanzar con un plan de estabilización? A ver, yo no creo en los planes de estabilización así como eso como lo que vos describís. El proyecto nuestro, por eso, es de descenso gradual de la inflación y no de shock antiinflacionario. Los shocks antiinflacionarios son todos sumamente dolorosos para la gente. No hay ninguna experiencia. Pero con este nivel de inflación decís que se puede salir gradualmente. Sí, claro, sí se puede. Tenés que lograr. No hay ejemplos. Tenés que lograr. Tampoco hay ejemplos de shock antiinflacionario que no hayan sido gravosos para la población. ¿No es más gravoso esta agonía en la que vivimos con creo que no. deterioro progresivo del salario? Porque cuando la inflación es tan alta, siempre el salario llega más tarde. Fíjate lo que está pensando ahora Sergio de dar una suma fija, ¿no? Hay una que no contesté. A ver. Y que vos tiraste un montón. Sí. Entonces, pero, a ver, para hacer políticas
antiinflacionaria, vos tenés que meterte con los formadores de precios. Correcto. Si no te metés con los formadores de precios, no hay política Hay que antiinflacionaria hacer un posible. acuerdo, ¿no? El momento Tenés que hacer cero. un acuerdo, pero además los acuerdos tienen que tener sanciones, porque los acuerdos de caballeros no funcionan. Vos tenés Pero que eso tener formaría parte de un plan integral Sí. de estabilización. Vos tenés que Carlos. tener un acuerdo donde vos puedas mantener la rentabilidad, pero al mismo tiempo ayudar a que mejore el salario. El salario. Y vos hablaste antes del 40% ese de informalidad, y yo te agrego los 420 y tantos mil millones de dólares que están afuera no declarados. Primero la ganaron acá, ¿eh? No hay imprentas acá que la imprimieron y se la llevaron en una... Es ganancia argentina que no tributó. Ganancia argentina que no tributó. 420 mil No millones. sabemos si eso todo... No, eso, eso lo no registrado. ¿Estás seguro de sí, eso? claro, sí, eso es lo que mucha guita. Entonces, muchachos, basta, basta. Bueno, hay Ahora, que seducirlos porque... No, y ahí estamos trancados en el Congreso con una ley de blanqueo que te la exigen los norteamericanos para darte la información. Te dice, tiene que darle una salida y para el intercambio de información. Y tenemos el proyecto. Señor, mire, blanquee, tiene esta fecha, si blanquea en los próximos 60 días, paga nada más que esto, si en los 120 paga tanto, y si no, lo vamos a perseguir con toda la fuerza que podamos. Eso es una cosa que hay que hacerla. Si no nos dan quórum para sesionar, no lo podemos tratar. Pero además, hay que terminar con la sobre y subfacturación. ¿Cómo puede ser que vengan cosas de China que hacen escala en Uruguay y se sobrefacturan en Uruguay para entrar a la Argentina? ¿Cómo puede ser? ¿Vos me podés explicar para qué una empresa exportadora de productos primarios argentinos tiene una filial en Uruguay y le vende a la filial uruguaya y desde ahí exporta al mundo? Es evasión lisa y llana. Hay que terminar con todo eso. No creo que sea evasión, me parece que lo que hay es mucha elusión. Bueno, está bien. Pero es distinto. No, sí, la distinto. ilusión es buscarle la vuelta legal para evadir. Para pagar menos. Para evadir. No, porque Para evadir. si está dentro, evadís cuando Pero, no cumplís con la ley. Horacio, Eludís. Horacio, está bien, Horacio. Bueno, hay ¿Cómo que Horacio? cambiar la ley. ¿Cómo Esperá, Horacio? sí, tenés razón, disculpa. Me está Antonio, diciendo Horacio Rodríguez Antonio, Larreta. no, Antonio, no, pero no hice asociación de ideas. Bueno, no, quédate tranquilo. Mira, si una cerealera exporta al Uruguay Sí. y del Uruguay exporta a China, no está bien, no jodamos, no está bien. Pero una cosa es que esté bien o mal, No, que está- eso es no, pará. una caracterización Está mal. moral. No moral. Y otra cosa es que sea Tiene legal que estar- o es que, ilegal. bueno, no. Si es legal hay que cambiar la ley. Ah, perfecto. No tiene que estar permitido. Sí. No tiene que estar permitido. Y si los chinos nos mandan productos para acá y hacen escala en Uruguay, está mal. Porque todo eso son costos innecesarios que termina pagando la población de nuestro país. Entonces, si nosotros pudiéramos terminar con la informalidad no es solo el tema de la gente que está, digamos, y no aporta para la jubilación, es todo lo que ese empleador no hace de contribuciones a la seguridad social, es todo lo que no paga de impuesto a la ganancia. Hoy mi hija me mandaba, te lo podría mostrar, te leería un WhatsApp, me dice, ayer fui a comprar producto de limpieza y 8.000 pesos, y entonces me da un papelito. Y yo el papelito le digo, y él dice a propósito, digo, dígame señor, si le pago con tarjeta, ¿usted me cobra más caro? No, lo mismo. Entonces hágame la factura, pues se está quedando con mi IVA. Se está quedando con mi IVA. Entonces, si vos pensás en la cantidad de miles de millones de pesos que le dejan de ingresar al Estado por consumo que realiza la población, porque no se aporta en chiquito, en mediano, en grande y demás, la Argentina no tendría problemas fiscales. Pero yo ahí te preguntaría, 2 años estuvieron casi con mayoría en el Congreso. No, nunca tuvimos mayoría. Pero casi. Casi. ¿Por qué no aprobaron leyes para cambiar eso? Algunas leyes se aprobaron. Sí. Hay como una cosa de queja en tu razonamiento, que está bien. De insuficiencia. Pero ¿y si yo qué dije? Voy a volverlo a decir. Yo tengo algunas ideas, que algunas creo que las he expresado ahora, que
que no son mayoritarias en la coalición. Y la coalición también requiere mayoría. Por ejemplo, si nos pusiéramos a hablar de litio, y vos te vas a encontrar con que los diputados y diputadas de las provincias del litio no quieren que haya una empresa estatal. Te doy un ejemplo con el litio. Ahora tengo entendido que YPF está queriendo producir baterías. Así es, claro. Y no hay litio, porque las únicas 2 empresas que le pueden vender litio a YPF lo han exportado y han comprometido todo. Pero yo te pregunto ahí, digamos, desde el lugar que lo decís parece como que estuvieras en la oposición, no en el gobierno. Vos tenés todo como para poder modificar y para transformar nada. eso. No, discúlpame, porque yo te dije, la oposición no me acompaña para nada, y en determinadas cosas, aún dentro de la coalición, están los intereses legítimos de las economías regionales, de las provincias. Sí, y bueno, es complejo. Mirá, yo creo que tendríamos que empezar a discutir la reforma constitucional del 94, tendríamos que discutir un montón de cuestiones que marcan situaciones que son limitantes para avanzar en un montón de cosas. La última, porque estamos pasadísimos de tiempo, pero no quería dejar de hacerte esta. Suma fija, que algo comentó Sergio. ¿No llega tarde, Carlos? O sea, hace un año que muchos venimos diciendo, el salario mínimo en la Argentina está por debajo de la canasta básica de alimentos. Y bueno, no se quería, parece que no se quería pelear con los sindicatos. Pero la suma fija es un paliativo que tampoco lo va a resolver. Si no resolvés el aumento de precios, se lo va a comer la inflación. Sí, obvio, la inflación. A la suma fija, como se come los aumentos de convenio. Los sindicatos que tienen trabajadores registrados arreglan para el trimestre y llegan siempre tarde, siempre vienen corriendo de atrás. El razonamiento es de que bajar la inflación gradualmente es mal negocio, tenés que bajarla de un saque. No, porque para bajarla de un saque tenés que ajustar y al ajuste siempre lo paga la gente. Salvo que lo hagamos inteligentemente. No, pero ¿qué ajustás? En la Argentina, mira, la mitad del gasto es el gasto previsional. La mitad. No, pero con un acuerdo de precios, te digo. Pero sí. Pero ¿y si no cumplen los acuerdos de precio que están vigentes? Si hay precio justo, precio cuidado, precio... Un presidente recién electo tendría todo el peso y la fuerza y eso para es lo que estamos hacerlo. diciendo. ¿Lo dejará Cristina? ¿Por qué no lo va a dejar? Porque primero, lo hubiese hecho en diciembre pasado. Yo no lo planteo, yo no creo que Cristina ni deje de dejar. Yo creo que Cristina tiene opiniones y tiene derecho a tener opiniones y seguirá teniendo opiniones, y creo que, y confío y espero que Sergio Massa, presidente, tome las decisiones que tiene que tomar en el marco de las convicciones que tiene y de los acuerdos necesarios aún dentro de la coalición para poder avanzar, porque si no, no se puede avanzar. Es verdad. Y eso es así. Si vos no tenés acuerdo, no podés avanzar. Te quedás dando vueltas y te quedás discutiendo. Te vuelvo a repetir, el aporte solidario, típico, una cosa. Trabajamos, nos costó mucho lograr sentar 129 y tuvimos 132 votos para aprobarlo, con lo justito. Sí. Mirá los que votaron en contra. Hacé la lista de los que votaron en contra o se abstuvieron. Gracias por venir. ¿Te gustó la charla? Sí, encantó. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por estar acá. Y nosotros nos vemos ya la semana que viene, después de las PASO. Vamos a ver qué pasa este domingo y lo charlamos la semana que viene.